con las alergias. ¿Entienden? Por eso uno piensa cuando ve una eosinofilia, en primer lugar que hay una parasitosis. Ahora, tiene que haber clínica, ¿no? Tiene que haber sangre oculta en heces, pérdida de peso, anemia ferropénica, ¿verdad? Prurito perianal, que es bastante frecuente. ¿Cómo chama os granos dos nomes? ¿Cómo? ¿Cómo chama os granos? Proteína básica principal y proteína catiónica mayor. Bueno, esos son idealmente antiparasitarios en niveles estándar. Pero hay enfermedades, por ejemplo, la esofagitis eosinofílica, que no sé si hicieron ya, ¿sabes? O la colitis eosinofílica, en donde circula por algún mecanismo extraño a esto, mayor cantidad de eosinófilos pueden provocar daño tisular. Los eosinófilos no son tan buenos, ¿no? Incluso cardíaco. Bueno, pero no nos desviemos mucho, estamos en parásitos, ¿no? Bueno, después viene Trichuris trichiura, ¿verdad? Que produce la tricocefalosis. Les recomiendo que se memorice porque tiene tendencia a confundirse lo que es tricocefalosis, urtinariasis y lo que es la oxiuriasis. Oxiurio enterobius, necactor y anquilostoma es justamente la urtinaria. Y lo que es tricocefalosis es Trichuris trichiura. Este Trichuris trichiura tiene la característica de infectar animales y se encuentra generalmente en el músculo, o sea, en la carne. ¿De quiénes? Generalmente de la carne de cerdo, ¿verdad? Que normalmente no se cocina muy bien, o sea, la carne roja, que muchos dicen que es el punto exacto de la carne, ¿verdad? Bueno, ahora saben que pueden estar consumiendo Trichuris trichiura y la carne no está cocida. Bueno, ese es un problema, así que cambien de punto. No. Y el Ascaris lumbricoides, que es justamente la ascariosis, es el parásito más frecuente en países subdesarrollados, en América Latina y en nuestra zona, ¿verdad? Es un gusano grande, rojo, ¿verdad? Gran gusano rojo, acá en Paraguay se lo conoce como cebollita, seguramente escucharon ya, que es visible, es grande, es largo y tiene una capacidad tremenda de succionar, ¿verdad?, la pared intestinal y ocasionar anemia crónica. Aparte, si hay superinfectación, puede producir obstrucción intestinal. Varios casos, varios pacientes se sometieron a cirugía de colectomía incluso por Ascaris lumbricoides. Entonces estamos hablando de estos parásitos que pueden comprometer la vida de nuestros pacientes. Bueno, después tenemos los gusanos planos o platelmínicos, que aparece el Idemofiles nana y las famosas tenias, ¿verdad? Tenia saginata, solium y las subdivisiones de tenias. Acá vemos algo que se llama cirticercosis o cirticerca, ¿verdad? Justamente la cirticercosis es un periodo intermedio o inicial de la teniasis. Primeramente son quistes, luego eclosionan y se convierten en tenias. Hay un problema, que hay veces que se mete el quiste en el torrente y puede viajar a distintos lugares, como el hígado, y lo peor es el cerebro, ¿verdad? La neurocirticercosis, que si vieron un capítulo de Dr. House, uno de ellos se trata de la neurocirticercosis en los Estados Unidos, ¿verdad? Un poco raro que sea Estados Unidos, pero puede ocurrir, ¿verdad? Eso es más frecuente más hacia abajo del mapa mundi. Bueno, nos faltó alguien acá, alguien muy conocido, protozoario, nos faltó la tricomona vaginalis, ¿verdad? La tricomona vaginalis y algunos no muy hablados como la leishmania, ¿verdad? También un parásito protozoario, y la enfermedad de Chagas. Todos son protozoarios. Bueno, en cuanto a los antiprotozoarios, vemos acá, por ejemplo, tenemos a la Giardia, ¿verdad? Tenemos antiprotozoarios luminales, significa luminal que actúan en la luz, no se absorben, por lo tanto,
ejercen un efecto local intestinal. Entre ellos los más utilizados el iodoquinol y el furoato de diloxanida. Existen otros que son un poco tóxicos, ¿verdad? Bueno, y las acciones sistémicas tenemos la metina, la hidroximetina, que es derivado natural de una planta que se llama raíz de Brasil. El metronidazol, el famoso metronidazol que se utiliza muchísimo. La nitazoxanida, que es un antiparasitario muy efectivo para protozoarios. La paramomicina, que ya habíamos hablado en algún momento, la paramomicina es un aminoglucósido, se recuerda, un inhibidor de componentes proteicos. Solamente que venían y eran efectivos por vía parenteral, ese es su problema, su desventaja. No hay vía oral y acá está por vía oral. Entonces hacen un efecto local porque no se absorben, ¿no? Y en este punto hablamos del nifurtimox y el benzniazol. No vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Sería ideal, pero son los dos únicos antiparasitarios en plaza desde hace muchísimos años para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Es lo único que le podemos ofrecer a un paciente que porta Chagas. Saben que en esta zona es muy frecuente Chagas, ¿verdad? Brasil, Paraguay, Bolivia, parte de Argentina, frecuente, lo que es América del Sur, Norte, también hay mucho Chagas. ¿Cómo se transmite? Muy bien, pues ahora bichuca, o más conocida como barbeiro en Brasil, es un artropo que normalmente inocula y defeca después. Y en la materia fecal de este artropo del que se encuentra la bichuca, se encuentran los parásitos, los protozoarios, ¿verdad? O sea, necesita inocular, hacer una herida y luego defecar encima, una precisión ojímetro, ¿verdad? Una precisión muy exacta. ¿Hay alguna forma otra de adquirir que no sea por... Muy bien, por transfusiones sanguíneas? Si donan sangre contaminada se pueden infectar con Chagas, y hoy forma parte del protocolo de screening de donación. En este tema de donación que hubo hace poco, tendrían que donar una bomba, ¿verdad? Anticuerpo para Chagas, sería una obligación. Bueno, también por consumición de productos contaminados. ¿Qué es lo que más se consume en zona de Pará? Açaí. Muy bien. Se contagia por açaí. Em Santa Catarina pela cana de açúcar. También, la caña de azúcar también. Y el açaí, ¿verdad? Solamente que estos se dieron cuenta ya y actualmente se someten a protocolos de esterilización, de pasteurización del açaí, que impiden que se transmita por vía oral, ¿verdad? No sabemos, realmente. Hay algunos açaí medio caseros ahí. Hay que cuidar con los açaíces. Se puede contagiar por vía oral. Bueno, ¿qué tienen en común estos dos? Ambos son extremadamente tóxicos. O sea, si el paciente tiene Chagas, el fármaco es algo muy agresivo, son cardiotóxicos, producen arritmia, así que es necesario un electrocardiograma inicial y monitoreo cardíaco continuo, ¿verdad? Bueno, ¿qué afecta? ¿Cómo se presenta el Chagas? Todo es megacolon, megacardio y megaesófago, ¿verdad? ¿Cuál de ellos es más frecuente? El cardio, ¿verdad? El megacardio es el más frecuente de todos, lastimosamente una insuficiencia cardíaca dilatada. Le sigue el colon, megacolon, y el último, el menos frecuente, es el megaesófago. El gran responsable es la calasia secundaria. Bueno, quinacrina a otro. Bueno, el iodoquinol también es un antiparasitario luminal, no se absorbe, ¿verdad? Mecanismo de acción todavía no muy conocido. Eso es muy importante. ¿Por qué no se crearon nuevos fármacos para el Chagas? Y porque a las personas que infectan son personas de bajos recursos, países en subdesarrollo, entonces no le importa mucho
crear un nuevo fármaco para venderle a una población con escasos recursos. Esa es la teoría farmacológica, ¿no? Bueno, los grandes especialistas de esto son Argentina y Brasil, ¿verdad? O sea, que se especializaron en la enfermedad. Hay un instituto que se llama Carlos Rivero da Chaga en Brasil, y en Argentina Massa, ¿verdad? Que es el signo de Romaña Massa. ¿Saben cuál es el signo de Romaña Massa? Sí. Muy bien, el edema bipalpebral unilateral. El edema bipalpebral unilateral. Bueno, vamos de nuevo a los protozoarios ruminales. Se usa más bien para el tratamiento de la ameba intestinal. Esta ameba puede infectar y hacerse sistémica y llegar hasta el hígado y producir quistes de ameba o hidatitis y provocar trastornos crónicos, ¿no? O sea, la ameba es agresiva. Bueno, también nos refiere, bueno, esta dosis un poco precisa, 10 miligramos kilogramo día, cada 8 horas por 20 días. Es mucho tiempo y es mucho intervalo. Entonces es un poco difícil seguir el paso del iodoquinol, y aparte es neurotóxico, produce atrofia nervio óptico, irreversible por supuesto, y neuropatía periférica. Entonces, hoy es recomendable el iodoquinol y no tanto, ¿verdad? Existen otras opciones mucho más efectivas que el iodoquinol. El fluorato de hidroxanida también se cree que interfiere con los fosfolípidos de la pared quística de estos parásitos de amebiasis. Y viene tableta de 500 y suspensión de 100 para la población pediátrica. Bueno, y la dosis es 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Incluso el furoato tiene mejor cinética que el iodoquinol. Tiene muchos efectos adversos menos graves. La flatulencia, vómito, prurito. Se puede vivir perfectamente con eso. Sin embargo, la atrofia del nervio óptico es un poco complicado con el iodoquinol. Bueno, esta es una planta, se llama raíz de Brasil, la ipecacuana, del cual deriva la emetina. En este caso ya hablamos de amebicida sistémico, o sea, por vía oral, ya no es un tratamiento local como el iodoquinol y el furoato. Entonces se usa para el tratamiento de la ameba. Nos dice que la hidroxiemetina es un fármaco semisintético ya de la emetina, que es más inocuo, ¿no? Pero hoy reemplazado y desplazado por el famoso metronidazol, que vamos a ver de qué se trata enseguida, ¿no? Bueno, metronidazol, fármaco muy utilizado, económico, farmacocinética muy buena, efectiva, derivado natural de estreptomices, de una estreptomiceta. Y nos dicen estudios complementarios a la información original que adquiere dosis altas en orina, semen, por lo tanto es efectivo para el tratamiento de tricomonas vaginales, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Ese es el problema. El hombre también puede padecer de una uretritis, pero no muy significativa como en la mujer. La mujer es una que lastimosamente es muy clínica y tiene una secreción grisácea, gris es la secreción. Semiológicamente se puede diagnosticar la tricomoniasis y por el olor. Ustedes saben a qué huele la tricomona vaginal. Bueno, primeramente es desagradable, ¿verdad? Muy bien. Pez, a pescado, a peces, pero muertos. Entonces, imagínense un pez muerto es igual. De lejos ustedes pueden saber, cuando entran en la sala de saber un tricomona, se ponen ese N95 por la boca, igual atraviesan como si nada. Terrible, terrible. La enfermedad que produce es vaginitis. Vaginitis, porque hay algo que se llama vaginosis y es por Gardnerella vaginalis. Este es vaginitis, una inflamación de la vagina, ¿verdad? Y su secreción característica grisácea con olor
peculiar. Bueno, un detalle. Es una enfermedad de transmisión sexual. Muchos no saben eso. Quiere decir que los controles habituales en la mujer era tricomonana, de repente es positivo. No sabemos qué pasó. Puede ser que el hombre le contagie o que la mujer haya adquirido otro receptor, ¿verdad? Pero es importante saber que es de contagio sexual. No aparece milagrosamente, ¿verdad? Tampoco por sentarse en baños públicos. Esa teoría ya escuché varias veces. Hace poco me senté en un baño público, probablemente ahí. Mira. Funciona así. Bueno, un profármaco que necesita la activación productiva del grupo nitro, dice, o sea, necesita una condición anaerobicida para activarse. Un medio anaerobio, ¿verdad? Propio del microorganismo. Posee selectividad por anaerobio, esto es muy importante, se recuerdan de los anaerobios. Bacterias, bacterioides fragilis, ¿verdad? O los bacterioides, el peptostreptococo, ¿verdad? Que también es un anaerobio, y el Clostridium, ¿se recuerdan? Clostridium tetani, perfringens, ¿verdad? El difficile, y podría utilizarse en esos casos, por supuesto, primera línea para el tratamiento del Clostridium, incluso para el Clostridium tetani, es el primer fármaco que se usa, ¿verdad? Para el tétano, hace poco hubo un tétano en el hospital. Un niño de creo que 6 años le entró un hierro contaminado, tétano, y murió de tétano. Entonces sigue circulando el tétano. No, es una patología muy radical. Bueno, es una anaerobicida, el cual le dona un electrón convirtiéndose en un radical nitro muy reactivo que solamente se da en situaciones de poco oxígeno. ¿Verdad? De poco oxígeno. Su ataque dirige directamente hacia el ADN, o sea, es un núcleo tóxico, y también nos dice que altas concentraciones de oxígeno, por supuesto, inhiben su efecto, ¿no? O sea, en condiciones aeróbicas no funcionan, donde hay oxígeno. Pulmón, por ejemplo. Pulmón, no olvídense, no tiene nada que hacer el metronidazol en el pulmón. Donde hay, aparte de ello, lugares anaeróbicos, donde podríamos utilizar un antibiótico anaerobicida. Una mala combinación, la lluvia o la oscuridad. Se van a dormir todos. Junior, por ejemplo, aparte de hipoglicemia, tiene Junior más tendencia a la somnolencia. Bueno, ¿dónde hay? Bueno, ya echan sus cosas. ¿Dónde hay anaerobios? ¿Dónde podrían decir, en este lugar voy a utilizar metronidazol? Bacterias. Muy bien, tracto gastrointestinal, preferentemente abdominal. ¿Existe alguna diferencia entre abdomen y gastrointestinal? No. Uno es la luz y el otro es el exterior del intestino, ¿verdad? El peritoneo. Bueno, en esos lugares funciona bien la boca. Abscesos dentarios, por ejemplo, ¿no? Absceso dentario, cualquier lesión oral, nasal, senos paranasales, están generalmente en esos lugares, escondidos nuestro colega anaerobio, ¿no? Bueno, ¿qué problema tienen? Son necrotizantes, producen necrosis, o sea, son agresivos, ¿verdad? Bueno, ¿para qué usamos? ¿Para qué sería el tratamiento actual del uso del metronidazol? En primer lugar, lo tricomona vaginalis, el más efectivo, tanto por vía sistémica o por vía oral, parenteral o local. Viene en forma de óvulos vaginales, por supuesto, y crema vaginal. Muy importante es recordar el modo de aplicación de óvulos. ¿Cómo se tiene que aplicar la mujer? Porque muchos toman y por supuesto no tiene ningún efecto. Tuvimos varios casos de doctor, no me hace nada el medicamento. ¿Cómo está tomando? Y estoy tomando por vía oral, ¿verdad?
El óvulo. El óvulo. Bueno, también tenemos la nueva histolítica. Giardia lambia es una muy buena opción para el tratamiento, principalmente en población adulta, ¿verdad? Para la giardiasis. ¿Cómo podríamos diagnosticar giardia? ¿Cuál sería la clínica de una giardia? ¿Por qué digo esto es muy frecuente, ¿verdad? Diarrea puede ser flatulencias. ¿Cómo? Puede ser flatulencia, distensión abdominal, dolor epigástrico constante y anemia. ¿Verdad? Anemia. Una anemia refractaria. Por eso es importante, ustedes como médico el día de mañana, ¿qué es lo primero que viene cuando detectan un cuadro anémico? ¿Qué le quieren hacer? ¿Cuál es el movimiento lógico? Suplementar. ¿Verdad? ¿Qué le dan? Hierro o minerales asociados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacerse? Primeramente la pregunta, ¿será que tiene parásito antes de iniciarle el tratamiento correcto? Entonces, hacen un screening parasitológico, buscan quistes de Giardia S, ¿verdad? Que se puede detectar con un frotis. Si no tienen luz verde para iniciar su suplemento, ¿verdad? Con hierro o con vitaminas, complejo B o mineral. Bueno, Balantidium coli también, la balantidiasis y bacterias gram negativas. Ya dijimos ya, Clostridium, Streptococcus y también el Bacteroides tagal. Bacteroides y Clostridium. Bueno, ¿cómo viene? Tiene múltiples formas de presentación. Viene de manera universal, oral, en cápsula y comprimido de 500. ¿Verdad? También la intravenosa viene de 500. Normalmente la intravenosa reduce 2, pero acá viene de 500, no cambia la otra. Tópica viene también principalmente para el tratamiento local de vaginitis, cremas y óvulos. Algo que no muchos saben, me refiero a la comunidad médica, que la terapia de inicio de acción, la terapia inicial del metronidazol requiere carga, hay que cargarle, ¿qué significa? Alta dosis para un efectivo tratamiento. Entonces iniciamos 15 miligramos kilogramos para infecciones sistémicas, ¿verdad? Principalmente bacterianas, y luego 7.5 cada 6 a 8 horas, por lo menos 10 días. 10 días. El tratamiento es 10 días. O sea, si le da a su médico por 5 días, está mal. Tiene que ser por 10 días siempre. Día 14. Por vía oral viene 500 y 750. Lo más que disponemos es 500 cada 8 horas por 10 días. ¿Qué pasa? Si consumen metronidazol, ¿qué tienen que advertirle al paciente? En un 95% da algo muy raro que se llama sabor metálico. Parece que tienen hierro. Comen una hamburguesa, hierro. Cambia ese sabor y tienen un sabor metálico persistente. Incluso puede convertirse en una diseusia, una alteración del gusto. Bueno, estos son los más frecuentes: cefalea, náuseas, vómito, sabor metálico. Hay varios fármacos que producen sabor metálico, pero este es uno de ellos. Serostomía. ¿Qué es lo de serostomía? Muy bien. Lean bien en el examen antes de marcar la respuesta. No, eso es exoftalmia. Los ojos saltones son exoftalmia. Muy bien. Exo, fuera. ¿Verdad? Exo, afuera del ojo. ¿Quién produce exoftalmia? Muy bien. ¿Quién? ¿Qué enfermedad? Sí, pero ¿qué enfermedad? No todos los hipertiroidismos produce exoftalmia. Muy bien.
No sé quién dijo. ¿Quién dijo? La falta de saliva. Grapes. La enfermedad de Graves. Esa es la falta de saliva. ¿Qué? Falta de saliva. Esto es boca seca. Esto es falta de saliva. Disminución de la producción de saliva. Esto es boca seca. Lo que produce esotalmia es Grape base 2, ¿verdad? Muy bien. Menos frecuente. Eso es muy importante. Lean. ¿Verdad? Porque hay serostalmia y serostomía. Serostalmia es ojo seco. Mía es boca seca. ¿Verdad? Y exoftalmia es ojo saltón. Bueno, estos son los más frecuentes. Los menos frecuentes son urticaria, que es una reacción alérgica, esto sí tiene que ver con la alergia, y rubefacción. La cara se vuelve eritematosa y la reacción tipo disulfiram. ¿Se recuerdan del efecto disulfiram? O antabus. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen que consumir metronidazol con alcohol nunca, porque van a tener efecto disulfiram. Esa es la moralidad. Le van a dar su antiparasitario, antibiótico, anaerobicida, y le van a decir, señor, mientras tome esto no vaya a tomar algo. ¿Y qué significa SSJ? Síndrome Stevens-Johnson, ¿verdad? ¿Tiene alguna diferencia con la urticaria? Sí. Muy bien. Es una reacción de hipersensibilidad distinta a la urticaria. La urticaria es una alergia, ¿verdad? Y la de Stevens-Johnson es generalmente una tipo 3, una reacción, una tipo 2, de citotóxica. Bueno, después tenemos la nitazoxanida, que seguramente esto se usa mucho en Brasil, ¿no? Acá no es muy utilizado. Bueno, antiparasitario sintético de amplio espectro, que se administra por vía oral. La FDA aprobó en el 2005, no hace mucho tiempo, para el uso de yardiasis primaria en niños, ¿no? Y la Cryptosporidium hominis. ¿No? Bueno, mecanismo de acción interfiere con el metabolismo oxidativo de estos parásitos y también se usa para diversas infecciones. Es muy efectivo para distintos tipos de parásitos protozoáricos y también algunos que no son protozoáricos. Bueno, esos efectos adversos más importantes: dolor abdominal, epigástrico principalmente, diarrea y vómito puede ocurrir, y cefalea. Esto es algo general, esto siempre ocurre con los fármacos, pero esto no. Coloración verdosa de la orina, cambia el color a verde mientras consumen nitazoxanida, y ya vimos color naranja, color rojo, pero todavía no vemos verde. Bueno, su dosis es 7.5 a 15 miligramos kilogramo peso. Esto nos trae así porque se usa mucho en pediátrico y se usa por peso, ¿no? Durante 3 días, y en comprimidos, si en adultos es más fácil, de 500 miligramos cada 12 horas, también por 3 días. Bueno, ¿de dónde salen la mayoría de estos parásitos? Por contagio, por vía fecal oral, ¿verdad? Por mala higiene de alimentos, por aguas contaminadas, por no asearse correctamente las manos antes de la comida, ¿verdad? Esto ya habla por sí solo. Y también esto lo puse acá para que tengan cuidado con las comidas que compran en la calle. No saben cómo se sometió el proceso de insalubridad en su alimento, ¿verdad? Esto se ve notablemente contaminado y poco refrigerado. Así que cuidado con la comida callejera. Uno de los países más intoxicados por comida callejera, ¿sabe quién es? India. No sé si vieron su comida en la calle con los aceites un poco negros. Terrible. Bueno, la paramomicina es un antibiótico que tiene un efecto secundario antiparasitario. Se recuerdan que bloqueaba la subunidad 30S ribosomal y la inhibición de síntesis proteica.
Principalmente viene por vía parenteral, pero en este caso viene por vía oral para el tratamiento de la ameba y la criptoporidiasis o diosis, ¿verdad? Bueno, viene 25 a 30 miligramos kilogramos día. Esto hay que dividir cada 8 horas, o sea, dividido 3 para que nos salga la dosis exacta por dosis que vamos a dar. Y los efectos adversos suelen ser igualmente dolor abdominal, distensión, náuseas, vómito, y lo que suele impedir es la absorción correcta de las grasas y suele ocasionar esteatorrea. Esteatorrea, heces con sobrenadante graso. ¿Puede producir algún trastorno de absorción significativo? No. O sea, no produce una alteración sistémica ni grave de las grasas. Nada más que algo ocasional y visual. Bueno, no se absorbe, ya sabemos eso, porque son compuestos muy polares, no sé si se recuerdan, que impedían su absorción por vía gastrointestinal. Entonces viene solamente para el efecto luminal. Acuérdense, lumen, luz, no se absorbe, ¿verdad? Ahora también viene por vía tópica para el tratamiento de tricomona vaginalis, segunda opción, ¿verdad? Y tiene el 15% para la leishmaniasis cutánea. Ustedes saben también que es un protozoario, un parásito, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos tipos de leishmaniasis hay repasando? Yo sé que dieron ya esto, ¿verdad? Muy bien. Visceral, cutánea y mucocutánea. ¿Es importante saber esa clasificación? ¿Por qué? Muy importante la pregunta. ¿Para qué quiero saber que existen 3 tipos de leishmaniasis? Muy bien, por el tratamiento es diferente. La dosis es diferente para cada uno de ellos. Entonces, el principal dilema está entre la cutánea y la mucocutánea. Les explico una situación para que ustedes entiendan. Una vez vino un paciente con leishmania cutánea, supuestamente, una herida indolora, ulcerosa, hace 6 meses tenía en su piel, y viene ya con un tratamiento establecido para leishmania cutánea por 10 días. Pero al revisarle bien la nariz, el tabique estaba perforado, su tabique. O sea, era una leishmania mucocutánea. Cambia el tiempo de 10, sube a 28, ¿verdad? Y la dosis cambia. Entonces es muy importante esa diferenciación, ¿verdad? Bueno, entonces esto se usa para el tratamiento de leishmania cutánea. Recuerden que la leishmania cutánea en muchos casos es autolimitada, ¿no? Autolimitada. O sea, se resuelve sola. Bueno, ahora hablamos de estos señores que tienen ventosas. Ustedes ven ahí, el minto. Muchos son nematelminto y otros son platelminto, que son planos, aparte de vidrio. Bueno, ¿cuál es la incidencia de esto? ¿Qué porcentaje tenemos a nivel mundial? Le gana lejos el Ascaris lumbricoides en primer lugar, podio número 1. Le sigue la ulcinaria, ¿verdad? La ulcinariasis, ¿verdad? Que es justamente el Mecactor y el Ankylostoma duodenale. En tercer lugar, Trichuris trichiura. Es frecuente esa carne contaminada. Filaria. 1, 2, 3, 4. La filariasis. ¿Saben lo que es filariasis? Uma doença transmitida que causa aumento de um membro, pode ser o braço, Muy a bien. perna. Es un parásito linfático. Invaden los linfáticos. Existen 2 principales, existen muchos realmente. Se llama Bacteria Bancrofti y Brulla malachi. ¿De qué me sirve saber eso? Primeramente, estas filarias son más frecuentes en Asia y en parte de África. O sea, en América no hay tanto, ¿no? Bueno, la Bacteria tiene predilección por afectar los miembros inferiores, lo que vos dijiste, elefantiasis, un miembro gigante, ¿verdad? Y la brulla, los miembros superiores, los brazos, ¿verdad? También puede haber
elefantiasis de los brazos. Bueno, vamos a hablar más adelante de la filariasis, cómo podríamos tratar el enterobio vermicularis, que son los oxiuros, ¿verdad? Y también los esquistosomas. Ya muy relegado viene la teniasis, los vermes planos, que son los platenitos, y la trichinela en último lugar, ¿verdad? Fíjense que no figura estronquiloide estercolárico, no es muy frecuente ese parásito, pero es el mayor responsable de eosinofilia, en caso de que detecte. ¿Cuántos son los eosinófilos normales? 0 a 5, dice, dependiendo del laboratorio. Universalmente es 0 hasta 5 se puede considerar normal. Más de 5, eosinofilia. Y ya van a pensar en parásitos, ¿verdad? Bueno, hablamos de los benzimidazoles. Inhibición de la reductazo de fumarato de las mitocondrias. Actúa a nivel mitocondrial, a nivel energético. Disminuye el transporte de glucosa. También tiene un segundo mecanismo, la fosforilación oxidativa, que interfiere finalmente en la formación de microtúbulos de estos parásitos, la tubulina, que forma parte estructural de su componente externo. O sea, atacan directamente a su estructura y a su metabolismo. Bueno, es un grupo de antiparasitarios muy utilizado. El primero se llama mebendazol, luego le sigue el albendazol y por último el tiabendazol. Son 3 y son uno de los más utilizados a nivel mundial para el tratamiento de parásitos helmínticos. Bueno, el mebendazol es el menos potente, viene de 100 y 500 miligramos y en suspensión para el tratamiento pediátrico, parasitosis en niños. Usamos para Ascaris lumbricoides o gusano rojo, tricoencefalosis, que era justamente el querido trichura, la ucinaria, ¿verdad? Y también para la uxiuriasis. Ucinaria era nuestro anquilostoma y la uxiuro era nuestro enterovirus. Funciona para los parásitos más cotidianos, pero su espectro es bajo, o sea, no tiene un amplio espectro. Bueno, su dosis es 500 miligramos, dosis única, no se recomienda en niños porque suele interferir con las células, con las mitocondrias celulares, entonces puede producir algún tipo de toxicidad celular. Y los efectos adversos son dolor abdominal y diarrea. Comparando con los otros, prácticamente muy bien tolerado, ¿verdad? El niño de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Suele venir en ampollas bebibles. Generalmente sabor banana, pero igual sabe mal. Bueno, albendazol, 200 a 400 miligramos, viene en suspensión al 2%. Esto viene en comprimido o en ampollas bebibles también, dependiendo de cómo quieran indicar. Ustedes ven que el espectro aumenta. Ascaris, tricoencefalosis, ucinaria, ya cubre estronquiloides estercolares y oxiuros y también cisticercosis, que es periodo previo de las tenias, periodo intermedio de las teniasis. Bueno, este es más cómodo, dosis única 400 miligramos, no se recomienda menores de 2 años por el problema celular. Raramente produce molestia intestinal, encefalía y vértigo. Prácticamente no tiene efectos adversos. El albendazol tiene amplio espectro, se refiere a cobertura antiparasitaria. Así que es el más utilizado de los 3. De los 3 es el más utilizado. Como dice acá, el mejor comparativamente con mebendazol para el tratamiento de ucinaria, trichuris y estronquiloides en niños. Bueno, ¿y de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué tipo de parásito? Bueno, de esto, ¿verdad? Bueno, esta es una pieza quirúrgica que fue resecada y se encontraron un gran grupo de parásitos de Ascaris lumbricoides en la luz intestinal, ocasionando una obstrucción intestinal. Bueno, ¿esto qué sería?
esófago gástrica. Vemos cómo el parásito está invadiendo la zona esofágica. Puede ocasionar también su salida por boca. Hay veces que sale por nariz, ¿verdad? Já atendi menino de 2 anos, estava internado na UTI pediátrica, tinha exteriorizado para a cavidade epidemial, disparado lá no Pará, na Ilha do Marajó. Em Pará? Até que a criança não resistiu, foi a óbito. Mas tinha tanto parásito que saiu do intestino e estava no peritônio. Bueno, eso le ha superado toda mi historia. Lá tem muitos casos na norte do Brasil por conta das condições sanitárias e por viver em regiões de difícil acesso Encima de la zona de Pará es Amazonas, ¿verdad? Amazônia. Sim, Amazônia. Ya. Bueno, esas son situaciones extremas. Muito ¿verdad? triste. Los sistemas de salud no están muy bien desarrollados aparentemente en esta zona. Por la inaccesibilidad. Inaccesibilidad. Bueno, ¿por qué no se quieren ir hacia Pará? O médico ganha bem lá também. Ganan bien, ¿verdad? Entra na parte de casa, Tem que fazer milagre. vem fazendo área com tudo que Tiene pega, que- aí você pega bem. Tienen que cargar de Convidado direto pra ir pra lá. Pode ficar pra cá, me deixa que eu vou pra lá. Tá doido. ¿Cuánto gana un médico? Ganha bem. 40.000? Bem. Ganha bem. Aham. Enfermeira É sério, doutor? 40.000 Tem lugar, mais ou menos que enfermeira já ganha 15. Aham. doutor, tem lugar Pela- desse que chega a ser 80 mil. Pela né? eles pagam muito bem para tentar atrair médico, porque é zona de difícil acesso, é perigo, às vezes você consegue ir, aí você programa para voltar num dia, você não consegue porque é chuva, o rio sobe, é tudo, o barco não consegue sair, aí você fica lá, vou ficar 2 dias, quando você vê você fica uma semana, então é áreas assim, e eu 60.000. tava pensando, Eu acho que eu vou sair pra ir pra lá. Ele fala que tem que ir de barco, né? Aí, ou de avião. Ele pegou de avião. 80 mil, né? Avião, né? Bueno, entonces la principal forma de contagio de esto es fecal oral. Mala higiene, mal método de agua sanitaria, por supuesto no hay. Quitan de pozo, ¿verdad? Entonces vemos cómo puede llegar incluso por vía respiratoria, por vía oral suelen salir por la nariz o por la boca, ¿verdad? Principalmente en niños. Bueno, esto es un ejemplo de cisticercosis, cómo pueden migrar los quistes de la tenia y producir estas lesiones cerebrales graves. Estos quistes son una forma intermedia de la tenia, pero siguen estando con ciclo vital activo. Esto ya es una situación extrema, ¿verdad? Bueno, después el tercero es el tiabendazol. Estamos hablando de los benzimidazole, que se usa también por vía oral para el tratamiento de los tronquiloides tercolares, difícil de tratar, agresivo y muy especialmente diseñado para la larva migrans cutánea. No sé si ya tuvieron. ¿Ah? Vamos a ver de qué se trata. Viene por vía tópica. Su crema no es muy económica, pero es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer a nuestro colega larva migra. Bueno, por vía oral es 25 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis. Esta dosis total se divide entre 3, por 3 días. Y para inmunosuprimidos sube al doble por 10 días como máximo. Bueno, los efectos adversos son los mismos. Puede haber mareo, que es la combinación de efectos vegetativos con vértigo, náuseas, vómito, cefalea y dolor abdominal. Bueno, y si se pregunta qué es lo que es larva migra cutánea, es esto. Bicho geográfico. Este parásito que se mete bajo la piel y se mueve. Ajá. Se mueve bajo la piel, ¿verdad? Generalmente se contaminan
arenas, cuando están con pies descalzos, y luego ya aparece el parásito ahí. En algunos casos es como super infestación ahí. O do olho é o mesmo, né? También puede migrar. Y el peligro es que nos traten acá localmente es que se puede sistematizar y puede entrar en el torrente y puede viajar. Entonces es mejor tratarlo lo antes posible. Suele producir mucho prurito local. Seguramente ya, principalmente cuando van a la playa, ¿verdad? Después ya vienen con su largo a migrar cerca de ustedes. Eu trabalhava no hospital, ele evoluiu 2 vezes no olho. Ele perdeu o olho, não, assim, não conseguiu mais enxergar, e o outro ele conseguiu tratar. 2 pacientes. Mas ficou hospital? Ele ficou especialista. Bueno, hay algo muy utilizado en los últimos tiempos, la ivermectina. Muchos relacionan la ivermectina como un parásito, como un antiparasitario en lo que es veterinaria. Se usa mucho también en veterinaria, pero también está el fármaco que se utiliza en la población humana, ¿verdad? Bueno, adquirió gran relevancia en COVID-19, pandemia. A alguien se le ocurrió decir que esto es un antiviral, empezaron a consumir en dosis industriales ivermectina, mucho acitromicina y otro el grupo de ivermectina. Vem no kit, ivermectina, azitromicina, já vem no kit, já tudo pronto. Isso que eu disse, eu consumi 2. Era desse jeito. Por COVID, ¿verdad? Aham. Sí, mucho consumieron. Vamos a ver la toxicidad de esta droga y lo grave que se convirtió en la pandemia. Muchos consumían cada 8 horas. Bueno, abre canales de potasio y acá empiezan a aparecer los mecanismos sobre la musculatura del parásito. Produce parálisis tónica, se endurece y caen los parásitos, ¿verdad? Viene en cápsulas de 3 y 6 miligramos como esta, ¿verdad? ¿Y para qué usamos? Se usa para tronquiloides, parásitos, generalmente nematos. Aparece la escabiosis. ¿Saben lo que es escabiosis? Sarna, para la sarna. Saben que el humano se puede infectar con sarna. Y pediculosis, que es piojos. Piojos. ¿Cómo se dice piojos? Piollo, ¿verdad? Bueno, también funciona para la miasis, que es el gusano de mosca. Tiene una herida, no le cuidan muy bien a su herida, después ya viene la mosca, deja su huevo y aparecen los gusanos blancos, medio gorditos, ¿verdad? Muy frecuente, ¿verdad? Entonces uno de los tratamientos más efectivos para la miasis y todo ese tipo de parásitos es la ivermectina. También funciona para los animales, para los ganados, ¿verdad? Bueno, ¿tiene un efecto antiviral? Sí tiene un efecto antiviral, pero no es significativo. ¿Verdad? No es significativo, no puede erradicar una población viral. Por lo tanto, el uso en pandemia ocasionó muchas muertes parasitarias, porque no fue el objetivo directamente del virus. Bueno, atiéndame, subida media larga, 57 horas. La dosis correcta, ideal, es 50 a 200 microgramos, kilogramos, peso. Dosis única, dice. En ninguna parte dice cada 8 horas. É um comprimido pra galera. De 8 em 8 horas, 5 dias. É um comprimido que ela tem. Era desse jeito. Sí. Se puede repetir el tratamiento a los 15, a los 14, ¿verdad? Pero es muy tóxico. Es muy tóxico. Así que lo que cometió en ese error probablemente no pasó a mayores, es hepatotóxico. Y los efectos adversos son mareo, anorexia, náuseas, son generales. Y lo que llama la atención es reacciones Masotti, que no vamos a ver con otros asociados. La reacción de Masotti es una reacción que se produce cuando se trata justamente de la filariasis, ¿verdad? Cochereria y Brulla. Se mueren esta filaria en el torrente linfático y desarrolla una reacción inmunológica, fiebre, hipertermia, mialgia, artralgia, dinamia, vómito, náusea, una serie de componentes por esos parásitos que murieron en el torrente linfático. Eso es reacción de Masotti. ¿Con quién se relaciona? Filariasis. ¿No? Filariasis. Bueno, nos queda todavía un poco
de diapositivas. Yo creo que vamos a parar acá para no confundirnos mucho. Y después vamos a continuar con parásitos. Nos quedan 10 diapositivas y después ya continuamos con antimicóticos. ¿Sí? Hongos, otro terreno a explorar. ¿Se recuerdan? Son latermintos, principalmente tenia. Dice que se contraen rápidamente, o sea, en una respuesta prácticamente instantánea y desintegran, se desintegran ya en la luz intestinal y algunos incluso mueren cuando están enquistados, o sea, esos cirticercos también pueden ser afectados por el praziquantel. Bueno, ¿cuál es su espectro? Principalmente teniasis y del subgrupo de la tenia que es Hydromophilus nana, ¿verdad? Y el Diphyllobothrium lacum, que son todos subespecies de tenia, como la solium y la saginata, ¿verdad? Bueno, esta es la dosis. Ustedes van a ver que para la teniasis intestinal estándar es 5 a 10 miligramos kilogramos peso y va ascendiendo la dosis, 15 a 25 para el Hymenolepis y también para el cisticerco, por ejemplo, llega a 50 miligramos kilogramos de día, que es una dosis ya superlativa, una dosis alta para tratar esta cisticercosis. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 14 días. Bueno, precauciones que hay que tener cuidado realmente con cualquier antiparasitario que combata la tenia, principalmente la forma quística que es la cisticercosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da una reacción inflamatoria periquística y eso ustedes saben que la inflamación periquística podría ocasionar un edema cerebral y producir trastornos neurológicos, ¿verdad? Que serían nefastos. Bueno, efectos adversos, molestias, náuseas, cefalea o cefalalgia, sensación de mareo, puede producir hipertermia ya relacionado con la muerte de quistes, urticaria y en los casos rectales, hemorragia, ¿verdad? Hemorragia o tratamiento. Bueno, ¿qué más dice? En el tratamiento de la cisticercosis, los quistes mueren en el lugar y dejan una inflamación local y edema perilesional, lo que podría ascender rápidamente la presión intracraneana. Bueno, después tenemos la niclosamida, que para muchos autores es mejor que lo que es el praziquantel. La dosis es más tolerada, o sea, ya no es por 14 días, es una dosis única, mucho más cómoda y el efecto es similar. Bueno, ¿qué efectos podemos esperar en el tratamiento de la niclosamida? Son todos, en su mayoría, abdominales o gastrointestinales, náuseas, vómitos, cefalea, diarrea. Aparece la disgeusia, ¿verdad? Un mal sabor de boca. No es un sabor metálico, eso tienen que atender. El sabor metálico es del metronidazol, esto es disgeusia, ¿verdad? Mareos, aturdimiento, somnolencia en sobredosis, rash y prurito también en zona rectal. Este es uno de sus efectos más esperados, prurito en zona perirectal. Incluso ese fue una pregunta de Conarín. Imagínense lo que pregunta, ¿verdad? Ya tienen que ir seleccionando las preguntas anteriores, principalmente para los que quieren ir a esa competencia. Y vamos a ir también mencionando, ya mencionamos algunas preguntas que hacen en Revalida también, pero preguntas cuál de los antiparasitarios da como reacción adversa principal prurito perianal, niclosamida. Realmente esa pregunta es difícil, ¿no? O sea, vamos a hacer un feedback de cuando usted termina la carrera, niclosamida es muy difícil que se recuerde, ¿verdad? Una pregunta muy, muy específica. Bueno, también tiene un efecto mitocondrial, actuación de la glucosa, de fosforilación oxidativa. Y en esta diapositiva me parece muy importante porque nos especifica la tenia de dónde viene, ¿verdad? Estas no son tenias que se adquieren generalmente por transmisiones que no son por comida, siempre es por ganado vacuno. Tenía ganado vacuno la saginata, cerdo el solium, ¿verdad?
la tenia nana, que es el Himenophilus nana, y la tenia de la rata, que es el Hymenolepis diminuta. Bueno, después tenemos la piperacina. Todos estos fármacos están disponibles, o sea, no es que desaparecieron. Ustedes pueden ir a comprar y a consumir. Bueno, también actúa sobre el sistema muscular, específicamente ya sobre el receptor GABA. Lo que es la piperacina, el fármaco produce una hiperpolarización y curiosamente hasta ahora vimos que todo produce parálisis espástica. Se contrae, sin embargo, esto produce parálisis flácida. Es el único que produce parálisis flácida. Se recomienda el tratamiento de Ascaris y Enterobius vermicularis específicamente. Tiene tratamiento bastante específico. Bueno, la dosis cambia. Para el Enterobio es una dosis menor y para el Ascaris lumbricoide es una dosis superior. 150 miligramos al principio y luego 6 dosis de 65 miligramos kilogramos peso. Está un poco complicado calcular la dosis. Ese es el problema de la piperacina, por el cual hoy no es una muy buena recomendación. También aparecen los efectos gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia. Y en algunos casos, cuando se utilizan en dosis muy altas, en intoxicaciones, pueden presentar cuadros neurotóxicos. Ustedes se dieron cuenta que la mayoría produce somnolencia. Somnolencia, mareo, corea. ¿Qué significa corea? Corea es movimientos automáticos de un grupo muscular, generalmente flexión y extensión. Se mueve solo, brazo, pierna o un conjunto de miembros. Puede involucrar fascia de la mímica o músculo de la mímica. Y las ataxias son trastornos de coordinación. Pueden ser trastornos de movimiento, de caminata, movimientos verbales, o sea, del lenguaje. Convulsiones, y no se recomienda su uso en el embarazo. La mayoría de los antiparasitarios cuidados en el embarazo. La mayoría son embrios y fetotóxicos. Luego tenemos el pamoato de pirantel, que también provoca un efecto neuromuscular despolarizante. A su vez vuelve a la normalidad y produce parálisis espástica. Produce parálisis espástica. Induce la activación persistente de receptores de acetilcolina. ¿Para qué usamos? Anquilostomas duodenales, los oxíuros y los nematodes redondos en general. Nos aclara, no es eficaz contra el trichiura. Bueno, estas son las dosis. Para la urinaria, el Enterobius y el Ascaris lumbricoide. Para el Ascaris, por ejemplo, todas son dosis iguales, pero este es dosis única. Sin embargo, acá nos recomienda repetir a las 2 semanas para el Enterobius y para la ursinariasis durante 3 días, máximo 1 gramo. Bueno, síntomas transitorios muy inespecíficos, gastrointestinales, fiebre, cefalea, mareo, pero generalmente muy baja proporción. Bueno, cuidado con las ventosas. Una ventosa, gracias por su atención, con lo que es parasitario o antiparasitario. Y entramos rápidamente en un tema, al igual que los parásitos, no